Antes de empezar con el contenido de hoy, me gustaría pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de nuestros vídeos y quieren ver más contenido interesante, los invito a darle me gusta a este vídeo y a suscribirse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de estar al tanto de todas las nuevas historias y vídeos que compartimos. No olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse nada. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y ahora, disfruten del vídeo. En las páginas antiguas de la sabiduría, se encuentra un salmo que resuena con fuerza en el corazón de quienes buscan conexión divina. El Salmo 132 no es solo un texto, es un llamado ferviente, un eco de promesas que atraviesan el tiempo. Imagina un rey, un pueblo, y una promesa hecha a Dios que nunca se olvida. ¿Qué significa realmente buscar un lugar para el Altísimo? ¿Qué sucede cuando la fe se convierte en un refugio? A medida que avanzamos en esta poderosa narración, las imágenes de la devoción se entrelazan con la historia y el anhelo. Cada versículo es un ladrillo en la construcción de un templo espiritual, un espacio donde el amor y la fe se encuentran. Pero, ¿estás dispuesto a abrir tu corazón y permitir que esta verdad transforme tu vida? Mientras exploramos el significado oculto en cada palabra, mantén tu mente alerta. La historia de un rey y su búsqueda de un hogar para Dios se despliega ante ti. En este viaje, descubrirás que cada oración, cada susurro de fe, puede llevarte a experimentar lo divino de maneras inesperadas. ¿Listo para sumergirte en esta revelación? ¡Comencemos! El Salmo 132 tiene un lugar especial en la historia de Israel. Este poema se sitúa en un momento clave para el pueblo, cuando las tribus de Israel estaban unidas bajo un solo rey. Es un recordatorio de la importancia de la ciudad de Sión, que no solo es un lugar geográfico, sino que también tiene un gran significado espiritual. Sión se convierte en el símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo, un lugar donde se establecen las promesas divinas. A lo largo de la historia, Sión ha sido vista como el centro de adoración y el lugar donde habitaba el Arca de la Alianza. Esta arca, que contenía las tablas de la ley y otros objetos sagrados, representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. El Salmo 132 nos invita a reflexionar sobre el significado de este lugar y cómo se relaciona con la identidad de Israel. Además, el Salmo también nos habla del deseo de David de construir un templo para Dios en Sión. Esto es importante porque refleja la conexión entre David y el lugar que Dios había elegido. A través de David, Dios hizo una promesa que cambiaría el rumbo de la historia de Israel. Por lo tanto, el contexto histórico en el que se compuso este salmo es fundamental para entender su mensaje. El Salmo 132 nos lleva de vuelta a un tiempo de fervor y esperanza para el pueblo de Israel. En ese momento, la unidad, la adoración y la fidelidad a Dios eran aspectos esenciales de la vida cotidiana. La historia de Sión y la promesa de Dios a David se entrelazan para formar una narrativa rica y significativa, que sigue resonando en la espiritualidad de las generaciones posteriores. En resumen, el contexto histórico de este salmo nos ayuda a apreciar la profundidad de su mensaje. Nos recuerda que la historia de Israel no es solo un relato del pasado, sino que también tiene implicaciones para la fe y la vida de los creyentes en la actualidad. La promesa que Dios hizo a David es un tema central en el Salmo 132. Esta promesa no solo se refiere a la continuidad de la dinastía de David, sino que también establece un vínculo especial entre Dios y el rey de Israel. Dios le aseguró a David que su linaje se mantendría para siempre, lo que significa que su descendencia tendría un papel crucial en el plan divino. Esta promesa se convierte en un símbolo de esperanza para el pueblo de Israel. En un contexto donde los reyes podían ser despojados de su trono, saber que Dios había hecho un pacto con David brindaba seguridad y confianza. La estabilidad de la casa de David era fundamental para la identidad del pueblo y su relación con Dios. El Salmo también enfatiza la fidelidad de Dios al cumplimiento de sus promesas. Aunque la historia de Israel está llena de altibajos, la certeza de que Dios mantiene su palabra es un tema recurrente. La casa de David, a pesar de las dificultades, se convierte en un recordatorio de la lealtad de Dios hacia su pueblo. A lo largo de la historia, el pueblo de Israel ha esperado el cumplimiento de esta promesa. La expectativa de un rey de la línea de David, que restauraría el reino y traería paz, es un elemento crucial en la espiritualidad judía. Este anhelo se traduce en la figura del Mesías, que se convierte en un símbolo de esperanza y redención. En definitiva, la promesa de la casa de David es un pilar en la narrativa del Salmo 132. Refleja la fidelidad de Dios y su compromiso con su pueblo, al mismo tiempo que establece un sentido de esperanza que trasciende el tiempo y continúa inspirando a las generaciones. Sión, en el contexto del Salmo 132, es más que un simple lugar, es un símbolo poderoso de la presencia de Dios.
La ciudad es vista como el centro espiritual donde Dios elige habitar entre su pueblo. Este concepto de Sión como morada de Dios es fundamental para entender la relación entre lo divino y lo humano en la tradición israelita. La elección de Sión como la ciudad sagrada tiene profundas implicaciones teológicas. Representa el cumplimiento de las promesas de Dios y la realización de su plan de salvación. A través de Sión, se establece un vínculo entre el cielo y la tierra, donde lo sagrado se encuentra con lo cotidiano. Esto se traduce en una invitación a que el pueblo se acerque a Dios y reconozca su soberanía. Sión también es un lugar de encuentro y unidad. En tiempos de división y conflicto, la ciudad se erige como un símbolo de esperanza y reconciliación. La adoración en Sión no solo es un acto individual, sino una expresión comunitaria de fe. Es en este contexto que el Salmo invita al pueblo a recordar y celebrar la elección divina de su ciudad. A lo largo de la historia, Sión ha sido un lugar de refugio y fortaleza. Durante momentos de crisis, el pueblo ha mirado hacia Sión como un símbolo de la protección y la presencia de Dios. Esta conexión profunda entre la ciudad y la fe del pueblo ha perdurado a lo largo de los siglos, convirtiendo a Sión en un ícono de la identidad israelita. En resumen, Sión es un lugar de gran significado espiritual en el Salmo 132. Representa la conexión entre Dios y su pueblo, un lugar de adoración y unidad, y un símbolo de esperanza que continúa inspirando a las generaciones en su relación con lo divino. El Arca de la Alianza desempeña un papel central en el Salmo 132, ya que representa la presencia de Dios entre su pueblo. Este objeto sagrado, que contenía las tablas de la ley y otros elementos significativos, es un símbolo tangible de la relación especial que Dios tiene con Israel. La arca no solo es un artefacto físico, sino que también encarna la promesa de Dios de estar con su pueblo en todo momento. En el contexto de la adoración, el arca es el centro alrededor del cual gira la vida religiosa de Israel. Su presencia en Sión es un recordatorio constante de que Dios está con ellos, guiándolos y protegiéndolos. La arca se convierte en un símbolo de la fidelidad de Dios, quien nunca abandona a su pueblo, incluso en tiempos de dificultad. El Salmo menciona el deseo de David de llevar el arca a Sión. Este deseo refleja la importancia de la adoración y del reconocimiento de la soberanía de Dios en la vida del pueblo. Al establecer el arca en Sión, David no solo busca un lugar físico, sino que también anhela que el corazón del pueblo esté centrado en Dios. Además, el Arca de la Alianza es un símbolo de la ley y los mandamientos que guían la vida del pueblo. Al estar en Sión, recuerda a Israel su responsabilidad de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Esto establece un vínculo entre la adoración y la ética, donde la presencia de Dios en medio de su pueblo lleva a una vida de obediencia y compromiso. En conclusión, el Arca de la Alianza en el Salmo 132 es un símbolo poderoso de la presencia de Dios y su relación con Israel. Representa la adoración, la guía moral y la fidelidad divina, recordando al pueblo que Dios está siempre presente en sus vidas y que su alianza es eterna. El Salmo 132 destaca la importancia de la oración y la intercesión por Siao. El salmista, en su canto, no solo recuerda las promesas de Dios, sino que también clama fervientemente por la ciudad elegida. Este acto de interceder no es solo una súplica personal, sino un reconocimiento de la necesidad colectiva del pueblo de Israel. La oración se convierte en un medio a través del cual los creyentes se conectan con Dios, expresando sus anhelos y preocupaciones. Interceder por Siao significa reconocer su importancia espiritual y simbólica. Siao no es solo un lugar físico, representa la presencia de Dios entre su pueblo. Al orar por esta ciudad, el salmista está pidiendo que Dios mantenga su promesa de estar con ellos. Esta intercesión refleja un profundo deseo de restauración y protección, mostrando cómo la oración puede ser un canal poderoso para el cambio y la esperanza. Además, la oración en el Salmo 132 es un recordatorio de que la relación entre el pueblo y Dios se basa en la comunicación constante. La intercesión no es un acto aislado, es parte de un diálogo continuo. Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de mantener una vida de oración activa y comprometida. La oración, especialmente en tiempos difíciles, puede convertirse en una fuente de consuelo y fortaleza. La intercesión también tiene un trasfondo comunitario. Al orar por Siao, el salmista está representando a toda la nación. Este acto de unidad es crucial, ya que muestra que la relación con Dios no es solo individual, sino colectiva. La comunidad de fe se une en la búsqueda de la presencia de Dios, y juntos claman por su misericordia y guía. Finalmente, el Salmo 132 nos enseña que la oración y la intercesión son vitales para mantener una conexión sólida con Dios. A través de la oración, el pueblo de Israel se recuerda a sí mismo y a Dios sus promesas y su alianza. Esta práctica nos invita a ser intercesores en nuestras propias comunidades, reconociendo la necesidad de la oración en nuestra vida espiritual y en la vida de aquellos que nos rodean.
El Salmo 132 también aborda la importancia de las promesas y votos que deben cumplirse para asegurar la presencia de Dios en Siao. Este aspecto es fundamental, ya que refleja la relación de pacto entre Dios y su pueblo. El salmista recuerda que la adoración no es un acto superficial, sino que debe estar acompañada de una vida de integridad y compromiso. Las directrices para el culto son esenciales para mantener la santidad del lugar que Dios ha elegido. Cumplir con las promesas y votos es un acto de fidelidad. En el contexto del Salmo, se espera que el pueblo no solo se acerque a Dios con palabras, sino también con acciones. Esto nos lleva a considerar cómo vivimos nuestras propias promesas y compromisos en la vida cotidiana. La adoración genuina implica un corazón dispuesto a seguir las enseñanzas de Dios y a honrar su presencia en nuestras vidas. Asimismo, estas directrices también sirven como un recordatorio de la responsabilidad que tiene cada creyente. No se trata solo de asistir a un culto, sino de vivir de manera que refleje el amor y la justicia de Dios. Esto implica tratar a los demás con respeto y dignidad, y buscar hacer el bien en nuestras comunidades. La adoración se convierte así en un estilo de vida, donde cada acción cuenta. El Salmo 132 nos invita a reflexionar sobre la calidad de nuestro culto. ¿Estamos realmente comprometidos con nuestras promesas a Dios? ¿O nos acercamos a Él solo en momentos de necesidad? Estas preguntas son importantes, ya que nos ayudan a evaluar nuestra relación con lo sagrado. La presencia de Dios en Siao se asegura cuando el pueblo se compromete a vivir conforme a sus enseñanzas. Finalmente, las directrices para el culto en el Salmo 132 nos enseñan que la verdadera adoración requiere un corazón sincero y una vida transformada. La Iglesia de hoy también debe considerar cómo honrar a Dios a través de su adoración. Cumplir con nuestras promesas no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también edifica a la comunidad de fe. Un tema central en el Salmo 132 es la relación entre la justicia divina y la misericordia. El salmista enfatiza que Dios es un Dios justo, pero también es un Dios que muestra misericordia hacia su pueblo. Esta dualidad es fundamental para entender la naturaleza de Dios y cómo se relaciona con la humanidad. La justicia de Dios garantiza que las acciones tengan consecuencias, mientras que su misericordia ofrece una segunda oportunidad. La justicia de Dios se manifiesta en la forma en que Él actúa en favor de su pueblo. A través de la historia de Israel, vemos que Dios no ignora el pecado ni la injusticia. Sin embargo, la misericordia es lo que permite que el pueblo se acerque a Él, incluso después de haber fallado. Esta combinación de justicia y misericordia es un recordatorio de que, aunque fallamos, siempre hay un camino de regreso a Dios. El salmista, al interceder por Siao, también está pidiendo a Dios que actúe con justicia, pero desde un lugar de misericordia. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo nosotros también debemos equilibrar estas cualidades en nuestras propias vidas. En nuestras relaciones, es fundamental ser justos, pero también compasivos. El llamado a la justicia no debe llevarnos a la condenación, sino a la restauración. La justicia y la misericordia de Dios también son un testimonio de su carácter. Al confiar en un Dios que es justo y misericordioso, los creyentes pueden encontrar esperanza y aliento. No hay temor de ser rechazados por nuestros errores, porque sabemos que Dios está dispuesto a perdonar. Esta comprensión nos motiva a vivir con integridad y a tratar a los demás con amor. Por último, el Salmo 132 nos recuerda que la justicia y la misericordia son esenciales en nuestra relación con Dios y con los demás. Al igual que el salmista, debemos buscar la justicia en nuestras comunidades, mientras extendemos la misericordia a quienes nos rodean. Esta combinación es lo que edifica una sociedad justa y amorosa, reflejando así el carácter de Dios en el mundo. Al considerar el Salmo 132, es interesante ver cómo se relaciona con otros salmos que abordan temas similares. Por ejemplo, el Salmo 51 también trata sobre la misericordia y el perdón, mientras que el Salmo 89 se centra en la fidelidad de Dios a la promesa hecha a David. Estas conexiones nos muestran un hilo común en la literatura salmística, donde la adoración y la relación con Dios son temas recurrentes. El Salmo 132 destaca la importancia de Siao como el lugar donde Dios habita. En este sentido, podemos compararlo con el Salmo 87, que celebra la grandeza de la ciudad santa. Ambos salmos enfatizan la centralidad de Siao en el plan de Dios para su pueblo. Esta relación nos ayuda a comprender mejor la identidad espiritual de Israel y su conexión con la presencia divina. Además, los salmos 22 y 23 también abordan la relación íntima entre Dios y su pueblo. Mientras que el Salmo 22 clama por ayuda en momentos de angustia, el Salmo 23 ofrece consuelo y seguridad en la guía de Dios. Esta diversidad de experiencias en los salmos enriquece nuestra comprensión de cómo los creyentes pueden acercarse a Dios en diferentes circunstancias.
La relación entre el Salmo 132 y otros salmos también nos invita a reflexionar sobre la continuidad de la fe a lo largo del tiempo. A medida que leemos y meditamos en estos textos, podemos ver cómo las preocupaciones de los salmistas resuenan en nuestras propias vidas. La búsqueda de la presencia de Dios, la necesidad de justicia y la esperanza en su misericordia son temas que trascienden generaciones. Finalmente, la comparación con otros salmos nos ayuda a ver el Salmo 132 no solo como un texto aislado, sino como parte de un diálogo más amplio sobre la relación entre Dios y su pueblo. Esta comprensión nos anima a explorar más profundamente las Escrituras y a descubrir cómo cada salmo contribuye a la narrativa de la fe y la adoración. El Salmo 132 también puede ser interpretado a la luz de la escatología, que trata sobre las últimas cosas y la esperanza futura. En este contexto, el Salmo nos invita a reflexionar sobre la esperanza mesiánica y la expectativa del reinado de Cristo. La promesa hecha a David de que su linaje duraría para siempre nos lleva a pensar en Jesús como el cumplimiento de esta promesa. La figura de David tiene un papel central en la escatología cristiana, donde se le considera un antepasado de Cristo. La referencia a la casa de David en el Salmo 132 no solo se limita a una promesa terrenal, sino que apunta hacia una realidad espiritual más grande. Esta conexión nos recuerda que Dios tiene un plan divino que va más allá de nuestras circunstancias actuales, ofreciendo una esperanza que trasciende el tiempo. Además, el Salmo 132 nos anima a esperar la restauración de Siao. En la escatología, Siao simboliza el lugar donde Dios habitará con su pueblo en plenitud. Esta expectativa de una nueva creación, donde la justicia y la paz reinarán, es un mensaje de esperanza para todos los que el Salmo 132 no está solo en la vasta colección de salmos que nos hablan sobre la relación entre Dios y su pueblo. Hay otros salmos que también abordan temas similares, como la habitacao de Dios entre los hombres y la promesa de la línea davídica. Por ejemplo, el Salmo 89 destaca la fidelidad de Dios hacia David y su descendencia, recordando las promesas hechas a él. Este salmo, al igual que el 132, resalta la importancia de la alianza divina y cómo ésta se manifiesta en el establecimiento del reino de David. Además, el Salmo 87 también menciona a Siao como una ciudad especial, donde Dios ha decidido habitar. Este vínculo entre los salmos crea una red de significado que enriquece nuestra comprensión de la relación entre Dios y su pueblo. La idea de que Siao es un lugar de encuentro entre lo divino y lo humano se repite en varios salmos, lo que nos invita a reflexionar sobre cómo estos espacios sagrados son vitales para la vida espiritual. Por otro lado, el Salmo 23, aunque trata sobre la guía divina, también resuena con la promesa de la protección y la cercanía de Dios, temas que son fundamentales en el Salmo 132. La imagen del buen pastor que cuida de sus ovejas se puede ver como un paralelo a la promesa de que Dios está presente en Siao, cuidando de su pueblo. Esta conexión nos ayuda a ver la continuidad en la Escritura y cómo cada salmo aporta un matiz diferente a la misma verdad espiritual. La relación entre estos salmos no solo nos ofrece una comprensión más rica de la Escritura, sino que también refuerza la idea de que la historia de la redención es un hilo continuo que se teje a lo largo de las generaciones. Al comparar el Salmo 132 con otros, podemos ver cómo el mensaje de esperanza y la promesa de Dios resuena en el corazón de los creyentes a lo largo del tiempo, brindando consuelo y fortaleza. Finalmente, la lectura de estos salmos en conjunto nos invita a reconocer que, aunque cada uno tiene su enfoque particular, todos convergen en un mismo punto: la fidelidad de Dios hacia su pueblo y la esperanza de que su presencia habitará siempre en medio de nosotros. Esta interconexión nos anima a profundizar en nuestra fe y a esperar con expectativa el cumplimiento de las promesas de Dios. Cuando se habla del Salmo 132, es imposible no considerar su dimensión escatológica. Este salmo no solo se centra en la historia y las promesas pasadas, sino que también nos dirige hacia un futuro lleno de esperanza. La expectativa del reinado de Cristo, como el verdadero descendiente de David, se encuentra en el corazón de esta interpretación. Así, el Salmo se convierte en un puente que conecta la historia de Israel con la esperanza cristiana. La escatología, en este contexto, se refiere a las enseñanzas sobre los últimos tiempos y la culminación del plan divino. En el Salmo 132, encontramos una anticipación de la restauración de Siao y el establecimiento del reino mesiánico. Esta perspectiva nos invita a mirar más allá de las circunstancias presentes y a confiar en que Dios cumplirá sus promesas en la plenitud de los tiempos. La conexión entre el reinado de David y el reino de Cristo se vuelve evidente, ya que Jesús es visto como el cumplimiento de la promesa hecha a la casa de David. Además, el Salmo 132 nos recuerda que la esperanza no es solo un deseo pasivo, sino una expectativa activa. La oración y la intercesión que el salmista realiza en favor de Siao son un ejemplo de cómo debemos vivir en la espera. La comunidad de fe está llamada a clamar a Dios, recordándole sus promesas y pidiendo que su reino se manifieste en la tierra.
Esta dinámica entre la oración y la esperanza es esencial para la vida cristiana. La escatología también nos invita a reflexionar sobre el significado de habitación de Dios en nuestras vidas. Xiao, como símbolo de la presencia divina, nos recuerda que, a pesar de los desafíos y adversidades, Dios sigue habitando entre su pueblo. Esta realidad nos da seguridad y fortaleza en medio de las pruebas, sabiendo que un día toda la creación será restaurada y viviremos en la plenitud de su presencia. Finalmente, el Salmo 132 nos llama a ser agentes de esperanza en el mundo. En un tiempo donde la desesperanza y la incertidumbre parecen dominar, el mensaje de este salmo nos recuerda que hay un futuro glorioso preparado para aquellos que confían en Dios. La expectativa del regreso de Cristo y el establecimiento de su reino nos anima a vivir con propósito y dedicación, siendo testigos de su amor y gracia en cada rincón de nuestra vida. El Salmo 132 no es solo un texto antiguo, su mensaje tiene una gran relevancia para la vida cristiana actual. En un mundo donde la búsqueda de significado y pertenencia es constante, el Salmo nos recuerda que la verdadera casa de Dios se encuentra en la comunidad de creyentes. La promesa de que Dios habitará en medio de su pueblo sigue siendo válida hoy, invitándonos a experimentar su presencia en nuestras vidas. En la actualidad, muchas personas buscan conexiones espirituales y un sentido de pertenencia. El Salmo 132 nos enseña que la Iglesia, como el cuerpo de Cristo, es el lugar donde podemos encontrar esta conexión. Al reunirnos en adoración, oración y comunión, estamos cumpliendo la promesa de que Dios está presente entre nosotros. Esta realidad nos invita a valorar la comunidad de fe y a participar activamente en ella. Además, el Salmo nos desafía a ser fieles a nuestras promesas y votos hacia Dios. En un mundo que a menudo se desentiende de compromisos, la fidelidad a la palabra dada es un reflejo del carácter de Dios. La importancia de mantener nuestras promesas en la vida cristiana no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también edifica la confianza entre los miembros de la comunidad. El mensaje de justicia y misericordia, presente en el Salmo 132, también resuena en la realidad contemporánea. La búsqueda de justicia social y la defensa de los oprimidos son temas que deben estar en el corazón de cada creyente. Al igual que el salmista clamaba por la justicia de Dios, nosotros estamos llamados a ser portadores de su justicia en un mundo roto. Esto implica actuar con compasión y amor hacia los demás, reflejando el carácter de Cristo en nuestras acciones. Finalmente, la esperanza que se encuentra en el Salmo 132 nos anima a vivir con expectativa. En tiempos difíciles, recordar que Dios tiene un plan y que su presencia está con nosotros puede transformar nuestra perspectiva. La vida cristiana no se trata solo de sobrevivir, sino de florecer en medio de las adversidades, confiando en que nuestras luchas tienen un propósito y que, al final, seremos parte de la restauración completa que Dios ha prometido. La relevancia del Salmo 132, entonces, nos invita a vivir cada día con fe, esperanza y amor. Y así, al reflexionar sobre el Salmo 132, nos encontramos con una profunda promesa de Dios, recordándonos que siempre está presente en nuestras vidas. Este salmo nos invita a buscar su morada, a anhelar ese lugar sagrado donde su gloria habita. Pero, ¿qué significa realmente para nosotros hoy en día? ¿Estamos dispuestos a abrir nuestro corazón y permitir que Dios haga de nosotros su hogar? Imagina un lugar donde la paz y la esperanza reinan, donde cada oración es un paso hacia esa cercanía divina. ¿Has sentido alguna vez esa conexión especial con Dios? O quizás, ¿hay momentos en que te sientes distante? Reflexiona sobre esto. ¿Qué pasos puedes dar para acercarte más a Él? Te animo a que tomes un momento ahora, respira profundo y pide a Dios que te muestre cómo puedes ser parte de su historia. Recuerda, cada día es una nueva oportunidad para construir esa relación. ¿Qué pasaría si dedicamos un espacio en nuestras vidas solo para Él? Así que, en este viaje espiritual, continuemos juntos, explorando y creciendo en nuestra fe. No te detengas. La próxima vez que ores, hazlo con expectativa, porque Dios siempre responde.